Buenas tardes a todos. Bien, comenzamos puntuales. Estaba previsto a las 6:30. Me toca a mí, como subdirector jefe de estudios, darles la bienvenida a todos y agradecerles que hayan tenido a bien acercarse a la Escuela de Caminos. Y quería transmitir dos ideas fundamentales, aprovechando la ocasión, antes de presentar a Mercedes, que son muy importantes para la dirección de la escuela. La primera de las ideas es destacar lo fundamental que es la Cátedra Arenas, no solo para la escuela, sino para la Universidad de Cantabria. Es un ejemplo fantástico de la colaboración empresa-universidad y ojalá con este acto seamos capaces de mostrar el ejemplo a seguir. Y la segunda idea, que yo creo que es aún más importante y está muy relacionada, es el destacar que el máximo, el capital fundamental de la Escuela de Caminos son sus antiguos alumnos. El papel que hacen realmente en la sociedad. Yo creo que es muy importante, es fantástico, al final es un orgullo para los profesores que formamos parte de la escuela, el ver cómo compañeros que hemos ido en esta misma escuela estudiando, luego desempeñan su labor profesional en todo el mundo y dejan el nombre de la escuela en muy buen lugar. Y es muy importante también de cara a servir de ejemplo a las futuras generaciones, a los que están ahora sufriendo en las aulas para conseguir la titulación que les habilite para poder ejercer la profesión. Una profesión que es fantástica y maravillosa, pero que supone mucho sacrificio. Y sirve de ejemplo para captar talento, para que jóvenes vean el papel fundamental que tiene la ingeniería civil en la sociedad y se animen a venir a la escuela. Bien, transmitidas estas dos ideas principales, paso a presentar a la conferenciante de hoy, que tenemos aquí gracias a la Cátedra Arenas y Arenas y Asociados. Es Mercedes Ascaso Til, es ingeniera de caminos por la Universidad de Cantabria, como digo, antigua alumna de la escuela, que lleva trabajando en el Reino Unido más de 20 años. Actualmente es la ingeniera principal de la empresa DLT Engineering, que está centrada en el desarrollo de métodos constructivos para puentes de grandes luces y estructuras complejas, como pueden ser en estadios deportivos. Ha dirigido el equipo de diseño de los carros de izado para la erección del tablero del puente de 1915 Canacale, que es justamente la obra de la que nos va a hablar hoy, explicando cómo lograron, resolver este reto de ejecución. Y de hecho hay que destacar que este sistema constructivo ha recibido el premio a la innovación de los British Construction Industry Awards 2022. Además, Mercedes ha publicado varios artículos técnicos al respecto de esta obra y ha sido galardonada en diversas ocasiones. Destacar aquí en 2019 el premio de la excelencia técnica y en 2022 la elección entre las 50 mejores ingenieras del Reino Unido. Antes de ceder la palabra a Mercedes, sí que me gustaría que Guillermo Capellán, como representante de Arenas y de la cátedra, hiciese una pequeña reseña. Guillermo. Hola, buenas tardes a todos. Se me oye bien, ¿verdad? Y muchas gracias a todos los que han venido aquí. Para mí esto es una pequeña fiesta. Es una cosa increíble poder traer a una persona como Mercedes a contar esto. Hemos traído a la cátedra, como sabéis, otros días. Trajimos el puente de Stormstone o el puente de Almonte y hoy casi nada traemos un puente récord del mundo contado por personas que han estado sentados en las aulas. Yo espero que perdón por la manera de expresarlo, las Mercedes Ascaso que estén ahí sentadas o a la gente que esté sentada sirva de total inspiración. Es tremendamente emocionante que pueda venir gente a contarnos eso a este aula. De hecho, es un privilegio. No sé cuántas veces lo ha contado en España, pero desde luego ahora nos lo dirá seguro que poco.
La cátedra vamos a seguir haciendo este tipo de cosas, seguiremos trayendo puentes de récord, trayendo a gente, tal vez hemos traído ingenieros alemanes, daneses, tal. Por suerte esta vez nos traemos a una ingeniera de esta casa, ¿no? Como ha dicho antes Jorge, el tema de, esta es nuestra alma mater, realmente la relación que uno establece con su universidad, los americanos lo saben muy bien y yo creo que los anglosajones también, y nosotros deberíamos reforzarla más, porque ese vínculo que cada vez que cruzamos la puerta de la escuela, yo la cruzo muchas veces porque vengo a dar clase, pero no penséis que la sensación es distinta, ¿no? Supongo que para Mercedes es muy emocionante y para nosotros también, entonces darle la bienvenida cálida a tu casa e intentar que, no sé, nos transmitas la pasión que sé que vas a hacer con este mega obra, ¿no? Estas son mega construcciones, pero contadas en casa, que yo creo que es un verdadero honor. Así que adelante, Mercedes, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es verdaderamente un honor y un gran placer para mí volver a esta aula magna, donde atendí yo también charlas como estas hace tantos años ya, y volver a esta casa, como dice Guillermo. Os agradezco tanto a la Cátedra Juan José Arenas como a la Universidad de Cantabria y a la escuela que hayáis pensado en mí, porque tengo una gran satisfacción y mucha ilusión por transmitiros lo que he estado haciendo en los últimos años. Y espero haceros disfrutar y partícipes de lo que hemos logrado recientemente. Yo siempre me he sentido muy orgullosa de la formación que recibí en esta escuela. Y hoy os voy a hablar del puente de 1915 Chanakkale. Creo que todos sabéis que es el colgante más largo del mundo, que une Europa y Asia, y a mí siempre, me encanta la ingeniería, pero en particular los puentes, porque tienen ese concepto de, como a Guillermo les gusta decir, unir dos orillas, o arenas, caminos sobre el agua. Entonces, para mí, la primera vez que fui allí a presentar nuestra oferta, fui al lado europeo, no había estado nunca en Asia y podía ver la otra orilla, pero en ese momento no había puente. Y hace pocos meses volví allí y pude cruzar el puente en apenas unos minutos, estar en Asia. Y eso es la suerte que tenemos los ingenieros de caminos, en trabajar en estas mega obras que nos llenan de satisfacción. Y sin más preámbulo, que me lío, voy a empezar a hablaros de la obra. Quiero también deciros que llevo 24 años trabajando en Inglaterra, que no trabajé nunca en España y que espero que me disculpéis si alguna vez mi español se atasca y necesito usar algún término inglés o mis frases suenan un poquito raras, que tristemente ahora ya traduzco del inglés al español. Bueno, voy a hablar de... he dividido la presentación en 6 fases. Primero, creo que estaréis todos muy interesados en saber un poco del proyecto en general, aunque en lo que yo trabajé fue en la construcción del tablero. Luego, unas generalidades del proceso constructivo de un puente colgante y ya meterme un poco más de lleno en la construcción del tablero, las innovaciones que introdujimos en el diseño de las grúas de izado, en particular el autoizado y el autodesmontaje de estas grúas, y ya por último la operación en obra, donde os daré algún detalle anecdótico de lecciones aprendidas y también los logros. Bueno, todos sabéis que está en Turquía este puente. Hay ya 3 puentes colgantes que cruzan el Bósforo en Estambul, pero este es el primero que cruza los Dardanelos. Y es parte de un proyecto de infraestructura muy grande en Turquía, esa autopista que se ve en naranja, que tiene el propósito de reducir la congestión en Estambul y también el tráfico de
transbordadores en los Dardanelos, porque de momento, antes de este puente, siempre tenían que coger un ferry para ir de un lado a otro. Estos son unos cuantos detalles para los que tengáis curiosidad de quiénes fueron las empresas que participaron en este proyecto. El proyecto en sí no es solo el puente, también unos kilómetros de autopista que costó en total unos 2.500 millones de euros. Esto quizá veáis otras cifras porque como la lira turca ha oscilado tanto en precio, pero más o menos ese orden de magnitud. La empresa constructora era una UTE de dos empresas coreanas y dos turcas que se llaman Daelim, Limak, SK y Yapi Merkezi, y que si me permitís les voy a llamar DLSY pronunciando sus iniciales a la inglesa porque estoy demasiado habituada a llamarlos así. Los diseñadores o la consultoría de diseño fueron COBI, probablemente también lo sabéis, y nuestra labor fue, inicialmente nos llamaron ya en 2016 porque nosotros habíamos trabajado con Daelim antes, para que les diéramos un precio del coste de las grúas de izado del tablero. Esto era antes de que ellos ganaran el proyecto. En 2018 nos volvieron a llamar, una vez que ya les habían adjudicado el contrato, para que diéramos para que presentáramos una oferta más detallada de las grúas de izado y un sistema de izado en los cables que evitara el uso de las grúas flotantes. Con el tiempo, este ha sido un proyecto muy bueno para nosotros porque aumentó el alcance muchísimo. No solo diseñamos y suministramos las grúas de izado y los sistemas de autoizado de las grúas, también suministramos los equipos para construir el cable, diseñamos un sistema de autodesmantelamiento y también junto a DLSY y COBI acabamos diseñando un método para izar las dovelas de cerca de las torres también con nuestras grúas de izado. Y además con los consultores que hicieron la comprobación independiente del puente, participamos y colaboramos con ellos para hacer la comprobación de lo que es la pasarela de servicio, o catwalk, que se usa para construir el cable. Esto es el puente construido y no toda, pero unas cuantas fotos que muestran la plaza de peaje y también la gran obra de autovía que está allí. A mí me encanta ver esto porque cuando fui allí en 2018, las carreteras rurales, es que me puse enferma porque estaban llenas de baches, eran como caminos. De hecho, se nos cruzó un rebaño de cabras al ir allí. No tengo foto, no se me ocurrió, pero un gran contraste cómo esto ha mejorado el transporte del noroeste de Turquía, porque ahora ir allí es una maravilla. Se ha reducido el tiempo de unas 5 horas a 3. Estos son unos cuantos datos numéricos del puente que creo que os interesarán a todos. El puente está lleno de símbolos. Los turcos tienen mucho orgullo de que ganaron una batalla en la Primera Guerra Mundial, la de Çanakkale, y la querían conmemorar. Así que, por ejemplo, la altura de las torres, 318, tiene que ver con marzo 3, el mes 3 y 18, que fue cuando ganaron esa victoria. El número 1915 en el nombre es el año de esa victoria también. Antes estaba contando a algunos ingenieros de arenas que también justo ahora están colocando unas balas, una especie de ornamento en forma de bala encima de las torres que también conmemora a un héroe de esa batalla. Y el vano principal 2023 es para conmemorar el centenario de la República de Turquía. La idea original era abrir
el puente para conmemorar el centenario, pero los contratistas y sus subcontratistas hemos hecho también que lo han abierto un año antes. Otros datos interesantes son que las dovelas, que acabamos izando la mayoría de ellas dobles para ganar tiempo, son de 48 metros de longitud. La sección es un doble cajón con un hueco en el centro y esto es por motivos aerodinámicos. Covey hizo varios estudios de viento probando diferentes formas y diferentes espacios entre las dos dovelas para ver lo que mejor reaccionaba frente a los vientos que se esperan en el estrecho de los Dardanelos, que es muy ventoso. Luego, más adelante, haré una referencia a unos cantos de bibliografía que igual os interesa si esta es vuestra área de interés. También los cables están separados 38 metros y las péndolas 24. Los cables están constituidos por cordones prefabricados paralelos de 144 en el vano principal y 148 en los vanos laterales. Y yo creo que ya vale de datos. Aquí, bueno, esta es una foto que tomé cuando fui a visitar el puente acabado en agosto y es un claro ejemplo de el clima. Así, vamos, todos, tanto los diseñadores de la estructura permanente como nosotros, como la empresa constructora, es una lucha que hemos tenido, un reto, poder izar esto y construirlo en una zona que tiene vientos elevados la mayor parte del año. Entonces esto era justo antes de una tormenta. Y la foto de la izquierda os quería mostrar estos cajones aerodinámicos desde abajo. Espero que lo podáis apreciar, la forma que tienen y los huecos. Otro reto que tuvieron Covey fue que es una zona sísmica y tenían que diseñar el puente para los posibles terremotos que se puedan prever en esta zona. A mí me parece muy interesante cómo resolvieron la cimentación de la torre, que lo podéis ver allí en el croquis de la izquierda. Antes de bajar el cajón de la cimentación al lecho marino, mejoraron el terreno con unos pilotes, que son de 2,5 metros de diámetro, 165 de ellos en el lado asiático y 205, me parece recordar, en el europeo. Varían entre 20 y 46 metros de longitud. La cimentación no está conectada a esos pilotes. De hecho, simplemente se apoya en un lecho de gravas de 3 metros de espesor. Y el propósito de ese lecho de gravas es, por un lado, distribuir las presiones uniformemente, pero por otro actúa como un fusible sísmico. De manera que en un terremoto de gran magnitud, el terreno, y puede haber movimiento relativo entre el terreno y las torres. Y solo la fuerza que se transmite al puente está limitada al valor de la fricción. Otro aspecto interesante del diseño son los anclajes. Aquí la proporción entre el vano principal y los vanos laterales es, o al revés, entre los vanos laterales y el vano principal es mayor de lo que es en otros puentes. Y esto era para poder anclar los cables en lo que era el mejor terreno. Entonces, aquí los podéis ver. Podéis ver también el desviador, a ver si os lo puedo marcar. Esto es el desviador donde el cable, que es circular más o menos, se empieza a separar para poder anclar cada cordón individualmente en estos macizos de hormigón, que los veis allí también. Allí también es otra visión antes de construirlo todo del desviador de los cables. Y bueno, aquí de hecho es la visión general y podéis ver por un lado el desviador y por otro estas péndolas que en inglés las llamamos tie down y que son precisamente para bajar el nivel del cable y que llegue
como se debe, o sea, cambiar su geometría antes de que llegue al desviador. A ver. Como he dicho antes, yo no he participado en el diseño, por lo tanto, si alguno tenéis interés en tener más detalles, todos estos artículos están disponibles, sobre todo yo creo que a los estudiantes de la universidad quizás sea más fácil acceder a ellos, así que lo dejo ahí un segundo, aprovecho de beber agua por si alguno quiere tomar nota. Paso a las generalidades del proceso constructivo. Estos son los cajones de la cimentación que tienen un tamaño de más o menos un campo de fútbol. Se construyeron en seco y luego el dique se inundó para llevarlos flotando a su posición. Una cosa que es interesante de un puente colgante, que otros no son tan estrictos en esto, es que el proceso constructivo es lineal. No puedes construir el cable hasta que la torre está acabada y no puedes construir el tablero hasta que el cable está completamente acabado. Luego, por último, viene la envoltura de los cables para protegerlos contra la corrosión. Entonces, todo avance, todo avance que haga que estas fases se acorten o que cree flexibilidad, aunque sea pequeña, entre las fases constructivas, es muy favorable. Y eso es lo que el contratista principal buscaba. Esta es la construcción de las torres. Se dividían cada una de las patas, legs, en 32 segmentos. Los 6 primeros eran muy pesados, de hasta 800 toneladas, y se izaron con una grúa flotante como, algo he hecho mal. En la foto central la veis, ¿no? La grúa flotante en amarillo izando esos segmentos. Pero luego hubo un contratista especializado que se llama ANMAR que diseñaron estas torres específicamente para este puente. Y un gran avance también en el proceso constructivo de las torres fue que a menudo, cuando las torres son de acero, se construyen por paneles, los 4 paneles que forman la sección. Pero aquí, para ganar tiempo, hacer menos izados y también menos uniones en obra, se izaron, como se ve en la central superior, en 2 segmentos que eran en L. Nosotros también tuvimos algo que participar aquí, porque ese sistema de eslingas, que no sé si apreciáis, la eslinga es lo naranja y debajo hay un pequeño cilindro, es un sistema de ajuste hidráulico, porque al ser una sección tan flexible e hiperestática, queríamos saber qué carga, monitorizar qué carga iba por cada uno de las orejetas y asegurarnos de que no se superaba y si no ajustarla hidráulicamente. Así que nosotros también diseñamos eso en colaboración con el resto de participantes en la torre. Esta foto de la derecha muestra el izado de una de las vigas transversales que se separaban en 3 piezas. Y la última de ellas es un izado récord de 155 toneladas a 318 metros. Y tengo un pequeño vídeo para mostrarlo. Después de construir las torres hay que construir la pasarela de servicio, que es donde luego se construye el cable principal. Después de pasar un cable piloto a lo largo del estrecho, se pasan todos los cables que constituirán el suelo de esta pasarela, que lo podemos ver ahí en el... No,
en el centro, esa superior. Estos son 6 cables por lado que constituyen el suelo. Una vez que están esos cables, se van colocando unos paneles de malla, que también los podéis ver aquí, que constituyen el suelo. Y luego también hay unos cordones laterales que constituyen, no sé, como handrail para agarrarte cuando caminas por allí, vamos. Y también hay unos, a la izquierda, en la foto inferior, podéis ver unas pasarelas que se instalan a ciertos intervalos para poder ir de una pasarela de servicio a la otra. Estas se desmontan antes del izado del tablero, pero en ese punto puedes usar las grúas de izado para pasar de un lado a otro. Una vez que la pasarela de servicio se ha montado, la siguiente fase es construir o instalar el cable, que como he dicho está constituido de 144 cordones en el vano principal y 148 en los exteriores. Y esto, para los que no estéis familiarizados con los puentes colgantes, es porque el ángulo en los vanos laterales es mayor, con lo cual la tensión, como la fuerza horizontal está igualada en lo alto de la torre, pues tienes una tensión mayor en el vano lateral que en los principales. En la foto más grande de todas podéis ver la bobina, donde está este cordón, que está constituido por 127 alambres de 5,75 milímetros de diámetro y es de alta resistencia, 1960 megapascals. Aquí podéis ver al final, a la izquierda, a ver si llego, probablemente no, a la izquierda abajo veis la instalación del primer cordón, que obviamente todo el mundo tenía gran emoción y fue un poco una prueba de carga para la pasarela. Y lo veis que cuando se va, digamos, pasando el cable de un lado a otro, no sostiene su propio peso, se apoya en los rodillos en la pasarela, esos rojos, naranjas. También veis que hay muchos rodillos en la silla encima de las torres. Esto en la foto está. Esto es la silla encima de las torres con todos los rodillos. Allí no es el primero, ya hay algunos instalados y otros que van por los lados. Este va por el lateral y hay algunos que están ya colocados. Esta es el desviador cerca de justo antes de los anclajes. Y aquí a ver si funciona el vídeo. Así veis cómo son los cordones y cómo se van desenrollando. Este es un poquito más avanzado. La construcción del cable, podéis ver en la que está más allá, hay 2 cordones en los rodillos, algunos a los que ya se les ha ajustado la longitud y están ya flotantes, y este que está en el proceso de ajuste. Esto es simplemente un ejemplo, el centro que he puesto allí, para que veáis cómo controlaban en obra el avance. Los verdes son los que ya se han colocado. Esos son todos los cordones que había que instalar. Y a la derecha es el cable ya acabado, que una vez que está acabado se soporta evidentemente por sí mismo, y a ese punto, antes de empezar el izado del tablero, la pasarela de servicio se suspende del cable. Lo podéis notar allí, ya no se sostiene por su propio peso, está destensionada y la sujetan estos elementos y así viaja bueno, ya digo yo que a veces uso palabras que no son las mejores. Así se mueve junto al cable. El cable, cuando ya se han instalado todos los cordones, tiene una forma más o menos hexagonal, como la que se ve en el centro, en ese croquis del centro. Hay que compactarlo para reducir el número de huecos y darle una forma más o menos circular, de manera que podamos instalar las mordazas permanentes. Entonces, estas son las máquinas o los dispositivos de compactación, que tienen unas
una especie de almohadillas que van todo alrededor del cable, que se activan hidráulicamente y se ajustan para compactar el cable y darle la forma circular. Son también automovibles, o sea, se desplazan a lo largo del cable conforme avanzan. Una vez que se ha compactado el cable, se instalan las mordazas permanentes, que son en dos mitades y luego se unen con estas barras de alta tensión, que hay que tensionar simultáneamente para asegurarse de que se genera suficiente fricción, porque es por fricción que la componente a lo largo del cable del peso que viene por las péndolas se transmite al cable. Entonces eso lo vemos en la foto central, y aquí a la derecha vemos la grúa, la barcaza, que llevaba las péndolas a donde había que izarlas, y luego se conectaban a las mordazas con la ayuda de unos cabrestantes que estaban situados en las torres, pero la línea daba servicio a lo largo de toda la pasarela. Como luego me concentraré más en la construcción del tablero, aquí solo he puesto unas cuantas imágenes para que veáis la velocidad de avance, o sea, como de agosto a septiembre prácticamente se construyó todo el tablero. También me gustaría que notaseis que la forma del puente cambia porque como el cable si se adapta a las cargas a las que se ve sometido. Entonces, la forma del cable, que luego tengo un croquis que lo enseñará mejor, y la del tablero cambian conforme se van izando las piezas de la dovela. O sea que al principio es una forma que tiene flecha positiva, hemos estado hablando de esto antes, o hemos dicho cóncava, ¿no? que lo podéis ver ahí, es más aparente en la primera de todos. Entonces, cuando izas las dovelas, las conectas solo en la parte superior y la parte de abajo está abierta. Y vamos a intentar cerrarla con gatos sería imposible. Tienes que esperar a izar suficientes dovelas para que se cierren naturalmente y entonces puedes hacer la conexión y la soldadura permanente. Entonces lo podéis apreciar ya como a mediados de septiembre ya el cable tiene otra forma, aquí, y también el tablero, que ya empieza a tener una forma más convexa, que es más parecida a la final. Tras el izado del tablero se procede a la compactación, a la envoltura de los cables para protegerlos frente a la corrosión. Estas máquinas son muy complicadas porque no solo tienen que instalar un alambre todo alrededor con una tensión determinada, también tienen que automoverse y pasar por encima de las mordazas. Tengo un pequeño vídeo para que veáis cómo funcionan. Aquí, otra vez, como hay intereses para todos, si alguien tiene mucho interés en la maquinaria que se utilizó para la construcción del cable, un compañero nuestro que es del Departamento de Mecánica escribió un artículo que podéis encontrar porque se publicó en IMOSTI, así que creo que está accesible para todo el mundo. Ahora ya paso a la construcción del tablero. Se nos presentaron varios retos. Uno es que el estrecho de los Dardanelos es navegable y además tiene mucho tráfico internacional, así que había que minimizar la disrupción al tráfico marítimo. Otro es que el contratista principal
tenía un programa muy ambicioso. Y esto es porque, no sé si habéis notado en esa diapositiva, no lo he nombrado, pero sí que estaba escrito, este es un contrato de concesión o proyecto de concesión. O sea, los contratistas ahora tienen unos 16 años donde cobran los peajes de este puente. Pero esos 16 años incluyen el periodo de construcción. Así que era una gran ventaja para ellos acabar antes de tiempo. Entonces, bueno, ya digo, su programa era muy ajustado. De hecho, creo que es récord en la construcción de puentes colgantes. Normalmente lleva unos 5 años y este, que encima es el más largo del mundo, se construyó en 4. Y la otra era las condiciones meteorológicas, que también he nombrado. Y también he nombrado la instalación de las grúas sin usar grúas flotantes. Más adelante, esto se discutió más tarde, era también el intentar evitar el uso de grúas flotantes para las otras actividades, que eran las dovelas cerca de las torres. Las dovelas más cercanas a las pilas laterales se izaron con grúa flotante. Esto nunca estuvo en nuestro alcance. Pienso que por 2 motivos. Uno, porque la distancia entre el cable y el tablero era muy pequeña, con lo cual no había espacio material para izarlo con la grúa de izado, pero también estábamos muy cerca de la orilla, con lo cual no podía entregar la barcaza las dovelas debajo de nuestras grúas. Así que estas 5 a cada lado del puente se izaron con grúa flotante. El resto, unos 3,4 kilómetros de tablero, se izaron con las grúas de izado, que son estos elementos que veis por aquí, pero que luego ya veréis más en detalle. Yo creo que ganamos el proyecto por varios motivos. Uno era que nuestras grúas de izado ofrecían tiempos operativos mucho más rápidos que otros sistemas. Como entraré en detalle, luego os cuento por qué. Pero también porque tenemos un sistema de control computarizado que permite operar todos los equipos de 2 grúas o 4 desde un único ordenador. Y eso hace que estos izados sean seguros, sin sobrecargar ni las dovelas ni nuestras grúas. Y permitieron hacer izados en tándem, que evidentemente aceleran el proceso constructivo, pues tienes la mitad de izados, también interrumpen menos el tráfico marítimo y son también más seguros porque la mitad de la soldadura se hace en fábrica en lugar de in situ y sobre el agua. El otro motivo fue el autoizado, que aunque se había hecho en el pasado para otros puentes, nuestro entendimiento es que no de un modo satisfactorio. Por lo menos uno que sabemos nosotros, había que izar 4 grúas, la primera se hizo con autoizado y las otras 3 buscaron otro sistema. Así que por eso lo consideramos un sistema innovador, que también entraré en detalles más adelante. Y aquí veis la primera grúa en trozos subiendo al cable. Como he dicho antes, también conseguimos evitar el uso de grúas flotantes para el izado de las dovelas cerca de las torres, con unos métodos que también entraré en detalle más tarde, muy interesantes. Y por último, el autodesmontaje permitió que en la envoltura del cable, quizás seáis capaz de apreciarlo, no sé si notáis que este cable se ve más blanco que este. El de los vanos laterales no se había empezado la envoltura del cable, mientras que aquí, cuando estamos desmantelando esta grúa de izado, ya prácticamente se había completado toda la envoltura del cable principal. Y eso lo vio el contratista como algo muy ventajoso, porque en un programa que, como he dicho, es tan lineal, podías hacer 2 operaciones en paralelo. Y ahora ya entro en detalle en las grúas de izado. Su
Su carga de trabajo en condiciones de seguridad neta era 450 toneladas. La bruta, que incluía las vigas de izado y el haz de cordones para izar las dovelas, era 530 toneladas. La distancia entre puntos de izado era 32 metros. Si os acordáis, había comentado, los cables están separados 38. Y esto era lo más cerca que podíamos estar, con la intención de minimizar el momento flector, tanto en lo que es la celosía como las vigas de izado, pero por otro lado no podíamos ir más allá porque si no interferiríamos con la pasarela de servicio. Las grúas podían operar a 32 grados, nunca se llegó a eso, creo que era algo así como 25,5 en la inclinación del cable máxima, pero nos hicieron diseñarla para eso y podían operar a esa inclinación. Su peso era más o menos la mitad de la capacidad que tenían y como ya he dicho que era que es un estrecho muy ventoso, era importante que fueran operativas a velocidades relativamente altas, aunque luego tampoco se pudieron operar a esas velocidades tan altas porque nadie podía trabajar en la pasarela de servicio a esa velocidad de viento. Nosotros las diseñamos para 20 metros por segundo, esto es ráfaga de 3 segundos. A la altura de las grúas. Y cuando estaban descargadas y ancladas al cable, podían resistir hasta 57 metros por segundo. Para los que no estáis familiarizados en viento de esas unidades, más de 200 kilómetros por hora. También optimizamos las velocidades de izado y de descenso. Por ejemplo, en un proyecto anterior, la de izado era 35 metros por hora y aquí suministramos y diseñamos los equipos hidráulicos para que pudieran izar a 45 metros por hora, todo con el afán de ir más deprisa, y luego una velocidad de descenso de 70 metros por hora, eso cuando está descargado. Estos son los elementos fundamentales de la grúa de izado. Hay una celosía que va de lado a lado, de un cable al otro, una celosía principal, que se conecta al sistema de movimiento con una rótula y el haz de cordones de izado se conecta a la viga de izado, que en este caso se conectaba directamente, en lugar de unas orejetas provisionales, a los anclajes en el tablero. Esto fue un requisito del cliente y la ventaja es que no necesitas orejetas provisionales ni tampoco luego eliminarlas con el tiempo que eso lleva y también el posible riesgo de dañar el tablero al eliminarlo si no se hace bien, ni tampoco ningún tipo de refuerzo adicional cercano a las orejetas. La desventaja es que esa viga de izado, al tener que tener una longitud de 38 metros, pues era muy pesada. Conseguimos reutilizarlas para el sistema de autoizado, así que al final no fue problemático, pero sí que en otros proyectos donde no hubiera sistema de autoizado, una viga de esta característica pues puede ser 50 o 60% más pesada que las habituales que se ven una a cada lado del tablero. Esta es la celosía que alberga, que es ligera, yo creo que se aprecia, una celosía todo el arriestramiento son secciones circulares ligeras y veis que alberga toda la maquinaria, desde los gatos hidráulicos a los enrolladores, la cabina de control, el generador, y también tenemos un pequeño cabrestante de servicio que se usa para subir el diésel a nivel de la grúa. Para los que no estéis familiarizados con estos gatos hidráulicos, que yo traduzco como gatos de cable y que en inglés los llamamos strand jacks,
Pues es un gato hidráulico que tiene unos cordones de alta resistencia en su interior y varían. Puedes tener desde un único cordón, que cada cordón tiene una capacidad a nivel de seguridad de 15 toneladas y media hasta casi 1.700 toneladas. Estos eran de 294 toneladas con 19 cordones. Y lo que tienen es dos anclajes. Uno abajo. No, aquí. Esto es lo que conecta luego al otro extremo. Un anclaje de la base y un anclaje en el pistón. Entonces, el cordón es un método de izado muy seguro y que además permite izar grandes distancias, porque basta que tengas un cable lo suficientemente largo, sigues izando. La carrera del gato es 500 milímetros normalmente. Esta era de 500 milímetros. Y entonces agarras con el anclaje superior los cordones, se abre el anclaje de la base y al extender el pistón todo sube. Y luego, cuando tienes que retraer el pistón, a ver si lo marco, entonces transfieres la carga al anclaje de la base, todo muy seguro, y entonces puedes retraer el pistón. Y esto se hace automáticamente con nuestro sistema de control y, como digo, se puede izar a 45 metros por hora. Como teníamos 19 cordones de más de 300 metros de largo, necesitábamos un enrollador. Estos eran motorizados y el propósito de motorizarlos era otra vez ganar tiempo operativo, porque ellos funcionaban como un enrollador normal cuando los gatos estaban funcionando y izando las dovelas, pero cuando se tenía que bajar la viga de izado, sí, prácticamente la grúa estaba descargada, actuaban como si fueran un cabrestante y entonces podíamos bajar esa viga de izado a 70 metros por hora que reducía otra vez el tiempo operativo. Y este es nada, para que podáis ver la imagen vamos, cuando controlamos todos los equipos, pues la pinta que tiene, y se puede controlar la carrera, la carga, el operar solo uno o cuatro a la vez, está muy bien. Aquí he querido mostraros una comparativa porque a nosotros no nos gusta ver los errores. Obviamente, si es un error que trae grandes consecuencias, pues mal, pero en general a veces nos gusta, vamos, siempre hacemos un ejercicio al final de un proyecto de aprender de los errores o de las cosas que se podían haber hecho mejor. La primera vez que usamos este tipo de grúas y este sistema fue para un puente en China que se llama Nizhou, y fue, me parece que en el 2016. Como era la primera vez que lo hacíamos y siempre los plazos son ajustados, pues trabajamos en paralelo los que diseñaban los equipos mecánicos e hidráulicos y la estructura. Cuando se acabó de diseñar y de especificar todo el equipamiento, resulta que no teníamos suficiente espacio, el Nizhou Bridge se muestra a la izquierda, no teníamos suficiente espacio para, sí que cabía la maquinaria, pero no podíamos caminar o abrir las puertas de los generadores porque la habíamos hecho muy estrecha. Entonces tuvimos que poner, porque ya habíamos avanzado mucho en el diseño de la estructura, una plataforma exterior, como se ve en la parte superior derecha, a ver si lo puedo marcar, y también ya veis un arroyostramiento bastante complejo externo, todo para poder caminar y que nos cupiese todo. Como ya aprendimos la lección, lo hicimos mucho mejor en Chanácales, simplemente lo hicimos 1 metro más ancho y se simplificó muchísimo la estructura y también se podía ya caminar por dentro. Luego aquí es simplemente es un diagrama de fuerzas bastante básico, donde aquí esta es la línea de acción de los cordones de izado, aquí cómo se resiste en los cables y una celosía prácticamente simplemente apoyada.
No, hay un poco de efecto pórtico, pero que también hablaré más adelante. La rótula une la celosía y el sistema de movimiento. Y es muy importante para mantener la celosía siempre horizontal y que puedas trabajar en ella. No importa cuál sea la inclinación del cable. Esto lo podéis ver, son 2 fotos de obra cerca de las torres, abajo. Y aquí cuando estábamos prácticamente en el centro del puente. Siempre hay errores de fabricación o de instalación. Los cables podían estar separados unos milímetros más que 38 metros. También la celosía podía medir un poquito más o un poco menos. Así que dimos unas holguras aquí. Esta es la rótula. Estas son placas de 50 milímetros de espesor. Y ya veis que había unos holguras nominales bastante importantes que me dijeron luego en obra que vinieron muy bien, porque sí que tuvieron que quizá porque las celosías eran un poquito más cortas de lo normal, que usarlas y ir a un lado del todo. Estos que muestro aquí no son los sistemas de movimiento que se usaron en estas grúas, son lo que existía ya. Y están o este sistema de avance, que en inglés se llama walking system, que tiene un marco metálico que hay que empujar primero para que luego la grúa viaje sobre él. Como podéis imaginar, esto es bastante lento porque tienes 2 operaciones y encima solo puedes avanzar unos pocos metros cada vez, lo que mida ese marco metálico. Luego, a la derecha, este es un sistema que se llama multirrueda, en el que cada vez que te acercas a una mordaza permanente, con un gato hidráulico, levantas la rueda correspondiente, avanzas un poco más, cuando has pasado la mordaza la puedes bajar y levantas la siguiente. Esto también es bastante lento y como las ruedas están albergadas en una sección cajón, muy pesado. Estos sistemas se ven favorablemente cuando las mordazas tienen esta forma, que tienen las 2 mitades, digamos, en vertical y las barras que las conectan están arriba y abajo, con lo cual arriba tienes bastante altura y encima una superficie plana. Tanto en el de Nisu como en el de Çanakkale, las mordazas tenían otra forma, que lo podéis apreciar aquí, con las barras estas de alta tensión verticales a cada lado, ofreciendo una superficie curva donde se nos ocurrió que las ruedas podían rodar. Así que, sí, sorprendentemente que no se hubiera hecho antes, pero nosotros creemos que en Nisu, ese puente de China de hace unos pocos años, fue la primera vez que se usó un sistema como este. Había puesto este sistema allí, que un poquito ya os lo he dicho, que nosotros siempre nos gusta ver, por ejemplo, hacemos un análisis de riesgo al principio de cada obra o cada proyecto. Y en cada riesgo hay una oportunidad para hacer ese diseño mejor, eliminándolo. Si podemos, lo eliminamos ya con el diseño y esto es lo que intentamos hacer aquí. Entonces, este sistema tiene muchas ventajas, entre otras, no sé, voy a volver un poquito para detrás. Aquí, veis, esto es bastante clásico en los Walker Systems, tener 2 pistones hidráulicos para la transferencia simétrica de cargas. Cuando nosotros hicimos la propuesta para el Nisu Bridge, y lo haces deprisa y tal, se nos ocurrió ya la idea de los bogies rodando sobre las mordazas, pero también teníamos 2 pistones. Pero cuando hice el análisis de riesgo, que siempre hacemos al principio de cada proyecto, para empezar, antes de empezar el diseño en detalle, pues dije, ¿qué pasa si uno de esos gatos falla? Porque hay una fuga hidráulica o lo que sea. Muy probablemente la grúa descarrilará. Porque, ¿de dónde viene el equilibrio? Entonces, presentamos esta solución, que hay un único
pistón de transferencia de cargas y entonces para darle estabilidad lateral lo que hicimos es poner allí un cajón de torsión, pero es muchísimo más seguro y de hecho no hemos tenido ningún problema ni en el puente de Nishu ni aquí. Y luego aquí veis, aunque entraré más en detalle porque las grúas es mi fuerte, que hay allí unas rampas que hacen que el movimiento sea uniforme del cable a la mordaza y luego allí otro conjunto de rampas para bajar. Aquí las veis más en detalle y luego ya digo voy a enseñarlas más en cualquier caso. Hay varias consideraciones y solo he seleccionado unas pocas para el diseño de estos sistemas de movimiento. Una es lo que hablaba antes de que el cable se adapta a las cargas que está sometido. Entonces aquí lo hemos intentado ilustrar. Veis en puntitos lo que es la geometría final del cable. Cuando solo hemos suspendido unas pocas de dovelas en el centro, esto es como los que no hayáis visto un puente colgante antes, pero os lo podéis imaginar con un tendedor, ¿no?, de ropa, que cuando cuelgas cualquier ropa, pues cambia de forma, pues esto es lo mismo. Entonces, hay un efecto que se llama en inglés cable lag y que aquí yo voy a describir como retraso del cable respecto al tablero, que lo veis aquí. O sea, la mordaza en su posición final estaría allí. Pero cuando solo hemos izado unas pocas de dovelas, porque la forma es tan diferente, está allí. Encima el tablero tampoco está en su posición donde tenía que estar, porque queremos crear una distancia al tablero que se ha izado previamente, con lo cual es muy importante hacer un análisis de cada una de las operaciones de izado, para saber exactamente dónde tiene que estar la grúa respecto a la mordaza principal, para izar estas dovelas que no se choquen con esa, pero tampoco estén demasiado lejos y entonces no las puedas conectar. Una vez que hacemos ese análisis, se puede saber esta distancia relativa y de la grúa, ¿sí?, lo que llamo ahí haz del cordón de izado, respecto a la posición en el momento del izado de la mordaza. Y al saber eso para todas las dovelas, se puede determinar cuál es la distancia entre apoyos, porque claro, tienes que estar siempre, la restricción longitudinal siempre la da la dovela que ya está allí, ya se ha ajustado perfectamente y puede recibir la carga del tablero hasta con tráfico. Entonces, sí, esto es lo que determina, que luego lo veréis, la distancia entre apoyos de izado, que podamos colocarnos en todas las posiciones necesarias respecto a la dovela. Este efecto del retraso del cable respecto al tablero también tiene una influencia en la posición de la barcaza, porque si colocásemos la dovela justo debajo de las grúas antes de estar cargadas, lo que pasaría es que en cuanto cogen el peso, habría un gran movimiento horizontal, que puede ser considerable. Estamos hablando de metros en algunas ocasiones, muy peligroso, aunque digas que todo el mundo en la barcaza no se ponga en el trayecto de la dovela. Entonces también es importante para saber dónde se tiene que colocar la barcaza. Otro efecto, que como el cable no está alineado con el tablero, lo podéis ver aquí, la péndola, cuando la instalas, no es vertical. Aquí este croquis muestra una inclinación máxima de 4,4 grados, pero es porque se hizo, este es uno de los sistemas de conexión que teníamos, que eran unas eslingas, que las prefería el personal de obra porque son un poquito más manejables, pero cuando estábamos muy cerca del tablero, en los primeros izados, no teníamos tanto espacio, así que usamos unas orejetas más rígidas y en esos primeros izados la inclinación de las péndolas llegó a ser de hasta 10 grados, o sea, muy considerable. Aquí podemos ver las dos configuraciones del sistema de movimiento.
Arriba es durante el izado, vemos los dos apoyos que están separados 7,7 metros y esto es por lo del gran rango de posiciones de esta dovela permanente respecto al pivot, a la rótula. Y también vemos que es una sección en doble T metálica que sí que transfiere las cargas desde la rótula a los apoyos, y el sistema de coacción longitudinal, que también fue un avance de este sistema de movimiento, porque en el pasado la gente tendía a poner placas de relleno entre, digamos que si esta es la dirección de avance, o pues esto está en plano, pero pongamos que cuesta arriba es esta dirección, pues pondrían todo placas de relleno entre este apoyo y la mordaza. Claro, eso es lento, porque podemos, ya os enseñaré luego que en este caso teníamos más de 4 metros, tendríamos que haber puesto 4 metros de relleno. Encima de que es lento, pues también conlleva un riesgo porque es manual. Hay que manejar esto manualmente y moverlo cada vez de una posición a otra 48 metros. Diseñamos este sistema de coacción longitudinal que viaja o se mueve con la misma viga, y muy práctico. O sea, ajuste pequeño se hace con esta barra de tensión y ajuste más grande si es necesario con que que luego os lo enseñaré más en detalle, este elemento superior se puede atornillar en cualquier posición en la viga. Y tiene unas rueditas sí, como unas almohadillas deslizantes para poder moverlo relativamente fácilmente. Aquí quería mostraros cómo miramos el detalle en todo. Esto era otro proyecto de hace bastantes años, donde se ve el anclaje. Uy, es que se me ha olvidado contaros cosas de aquí, disculpad, porque no he dicho nada de cuando estamos en las ruedas. En las ruedas, bueno, ya he explicado antes un poco que tenemos ese pistón de transmisión de cargas que hace que el peso de la grúa pase de estos apoyos de izado a las ruedas. Antes, por supuesto, hay que desconectar estas mordazas provisionales y ya lo veis que aquí está colgando de la grúa el sistema de restricción longitudinal. La restricción longitudinal de un movimiento la produce este gato hidráulico de cordones, que se ancla más arriba en el cable. Y también os he explicado ya antes del cajón de torsión y los bogies, yo creo. Y luego, cuando estábamos en la zona muy plana, normalmente si estás ya muy inclinado, la grúa bajaría solo por gravedad. Pero cuando estamos en la zona plana del cable y tiene que subir por las rampas, eso no es suficiente. Por eso proporcionamos también unos gatos más pequeños para poder bajar cuesta abajo. Entonces estos son los anclajes del de ir cuesta arriba, que tiene 108 toneladas de capacidad, y el de cuesta abajo, que solo tiene 15 toneladas. Y lo que hicimos aquí otra vez, que como siempre decimos, las soluciones que funcionan bien, cuando las ves dices, ¿y por qué no se ha hecho antes así? Porque parece tan sencillo, ¿no? Es verdad. Pero resulta que antes ponían todas estas mordazas, que yo no sé para qué se ponía esta aquí, o esto tan grande, cuando es que si miras al camino de las cargas, esto es muy sencillo. Entonces simplemente proporcionamos una mordaza provisional detrás, que es la que necesita, digamos que retener que esto no vuelque, porque la resistencia la proporciona la mordaza permanente, y el cable directamente, o sea, nos apoyamos directamente en el cable para el par de fuerzas. Y entonces os podéis imaginar por qué estas mordazas se tenían que cambiar más o menos en este proyecto cada 3 izados. Entonces es conveniente, lo más fácil que se puedan recolocar, mejor. Y las hacíamos cada 3 izados porque si no también los cables
son demasiado largos y ya viene otro problema de cómo manejarlos en la pasarela de servicio. Aquí, no sé cómo, espero que vaya bien de tiempo, aquí voy a empezar a ir un poquito más deprisa. Aquí simplemente os quería mostrar otro efecto que consideramos para el diseño del sistema de movimiento, y es que esto tiene la celosía junto al sistema de movimiento, tiene un poco de efecto pórtico. Como las cargas transversales y el momento flector pasa por la rótula, obviamente en el plano donde no es rótula, pero todavía es un punto débil, queríamos minimizarlo al máximo. Y es por ello que elegimos la sección en doble T, porque así tenía menos resistencia a la torsión, era más flexible, esto lo podéis apreciar aquí, cuánto se deforma. Pero hicimos un análisis de elementos finitos porque, por otro lado, las cargas verdaderas de viento, o sea, que existen, o sea, las que queríamos minimizar eran las que podíamos reducir, pero las de viento o sísmicas todavía tienen que pasar por ahí. Entonces fue encontrar el equilibrio justo entre flexibilidad y resistencia. Y aquí también hay otro efecto pórtico local de la viga cuando se deforma. Y también en el otro proyecto, en el de Nizhou, en China, hicimos muchos estudios para ver si podíamos eliminar estas fuerzas que son considerables, porque al final acabamos diseñándolas para la fricción entre el cable, o la peor fricción creíble, entre el cable y los apoyos, que es 45%. Entonces intentamos hacerlos más flexibles para ver si conseguíamos librarnos de este efecto, pero no lo conseguimos, así que al final lo diseñamos para la fricción. Y si alguno tiene más interés, escribimos un artículo que también lo he puesto allí y que da más detalles de todo esto. Cómo cambiar el ángulo localmente de manera que las dos tensiones a cada lado de la carga que has aplicado se equilibran, la componente horizontal y la vertical es lo que necesitas coger. Bueno, pues la forma de los apoyos permite que esa transición que calculamos, cuánto más o menos era ese cambio de ángulo, fuese sí, más uniforme, no un cambio brusco que pudiese quizá dañar los alambres localmente. Estos apoyos son complicados, tienen curvatura en dos direcciones, como podéis ver. Esto es otra lección aprendida. Esto es Nizhou, donde, aunque fue muy bien y el cliente quedó contento, resulta que observaron que los apoyos se clavaban. Es que es sorprendente que un cable, en este caso de más de 1 metro de diámetro, cambie su forma así porque le apoyas una carga local. Y es que estos alambres estaban más cargados que estos y era como que se clavaba en ellos. No hubo daño permanente, pero sí que antes de hacer el envoltorio tuvieron que con mazas de madera darle otra vez la forma circular. Entonces queríamos evitar eso en Çanakkale y lo que hicimos fue, en lugar de darle una curvatura uniforme, que es lo que habíamos hecho allí, o sea que este radio de 460 y pico, era todo a lo largo. En cambio aquí lo que hicimos fue poner unos puntos tangentes y dejar que los alambres se pudieran desplazar libremente, con lo cual ya veis que allí la transición es muy uniforme, así que la solución funcionó. Aquí es un poco más detalle, os quería mostrar cómo se hacía antes con las chapas o placas entre el apoyo y la mordaza, que como digo se tenía que mover a mano, y ahora aquí que tenemos este sistema de coacción longitudinal que espero que se vea claramente por las flechas cómo funciona. O sea, la componente perpendicular al cable se resiste en los apoyos y la componente paralela al cable va por esta barra que está conectada a este elemento superior, va al inferior que tiene un sistema de cargas parecido al que hemos visto de los anclajes de los cables de movimiento y bueno, sí, funciona muy bien.
Aquí era para enseñaros también brevemente la distancia o el rango de posiciones que podíamos tener, que, como digo, si no hubiéramos tenido este sistema que, como ves, se mueve de un extremo al otro, esto tendrían que haber sido 4 metros y pico de placas. Aquí rápidamente podéis ver cómo cuando estamos sobre las ruedas, pues simplemente se sube todo el sistema longitudinal. No teníamos que, lo diseñamos de tal manera que no había que desmontar y volver a montar las rampas de aluminio. Podías directamente rodar y dejarlas allí mientras el izado y luego seguir rodando las ruedas de atrás. También hicimos una optimización de las mordazas provisionales. Otra vez podéis ver allí cómo eran complicadas, con mucho tornillo, bastante pesadas. Si te fijas en lo que necesitas, pues simplemente una rótula allí que permite que se abran y se cierren muy fácilmente. Encima las estandarizamos y las usamos las mismas para los apoyos, los anclajes de los cables y también el movimiento de coacción longitudinal, como podéis ver aquí, que son los 3 elementos, los anclajes de los cables, los apoyos y el sistema de coacción longitudinal. Y cómo se abren y para el movimiento de las grúas o se cierran para el izado. Una parte fundamental es las ruedas y las rampas. O sea, todo eso eran optimizaciones, pero realmente el sistema y lo que le da velocidad es el hecho de que simplemente transmitimos las cargas a estos bogies con ruedas y podemos movernos 48 metros prácticamente sin parar. Entonces, bueno, ahí veis las rampas aquí y estas son unas ruedas de nylon fundido. Otra vez aprovechamos a mejorar y a usar las lecciones aprendidas de Nisshu. Veis que en Nisshu, que es esta, se marcaron estas bridas de acero inoxidable que se usan para mantener la forma del cable cuando está ya compactado. No pasa nada porque al final te libras de ellas, pero todavía es una cosa que obviamente el cliente te pregunta y dices ¿qué ha pasado aquí? Y eso. Lo intentamos evitar abriendo un poco, como podéis ver aquí, también las ruedas. Parece una tontería, pero tuvimos que evaluar muy bien cuándo era esto para evitar también el descarrilamiento. No queremos algo que sea muy... porque cuando estás en ruedas es precisamente la forma de la rueda lo que también te da la restricción lateral. Pero funcionó muy bien. Estas son las rampas, que no voy a entrar en muchos detalles, pero con todo lo sencillitas y la tontería que parecen, me dieron muchos quebraderos de cabeza. Yo recuerdo de estar haciendo croquis hasta en la encimera de la cocina, porque resulta que el cable no tiene siempre el mismo diámetro. Parece mentira, pero es esponjoso, podrías decir, porque el diámetro de las mordazas es bastante menor que donde no hay mordaza. Y la transición no se sabe muy bien si cambia 20 milímetros en 100 milímetros. Entonces queríamos que tuvieran suficiente flexibilidad para acomodar la geometría del cable, pero a la vez ser resistentes para que una rueda que tiene una carga de casi 50 toneladas pase sobre ella. Entonces, ya digo que es una pieza que parece muy sencillita, cada una de ellas pesa entre 6 y 8 kilos, que está fenomenal para que el equipo de obra lo pueda mover, pero eso, complicada la geometría, lo podéis ver aquí un poco también, como son 3 piezas con doble curvatura en las 2 direcciones y también conectadas entre ellas, pues para que no se descuajiringue cuando la rueda va sobre ellas, pero a la vez tener un poco de juego. Y aquí a ver si estos vídeos funcionan, porque creo que es lo que va a mostrar todo lo mejor. Sí, mira. Aquí veis cómo el pistón, si os fijáis en el pistón superior, que está tirando, a ver si lo vuelve a hacer o no, ya nos lo hemos esperado. Sí, ahora lo veis cómo se mueve y se va aproximando a la mordaza.
Este es el siguiente, es la rueda bajando por las rampas. Como veis es todo un movimiento continuo, un poco lento. Calculamos 35 metros por hora. Y por último, la transferencia de las ruedas, en este caso al apoyo de izado. Y veis ahí también la mordaza provisional colgando de momento, luego ya simplemente las bajas y se cierran con una barra. La viga ya os he comentado antes que se conectaba a los anclajes de las péndolas y que eso ahorró pues eso, las orejetas provisionales. Pero era muy complicada porque al conectarse al anclaje de la péndola, cuando luego nos movíamos, teníamos que moverla, o sea, la he definido como telescópica, porque, o sea, cuando estaba conectada, lo podéis ver aquí, era más larga y aquí se tenía que retraer para poder esquivar, digamos, o tener cierta holgura con las péndolas para moverse a la posición siguiente. Aquí también veis lo que he comentado antes, unas orejetas más rígidas para esos primeros izados donde estábamos muy cerca del tablero y luego ya el cambio a las eslingas. La mayoría de las dovelas las izamos dobles, con 2 grúas. Pero la dovela central era única, de 24 metros, y por lo tanto se izaba con una única grúa. ¿Cuál era el problema? Que teníamos que poder acomodar errores en el centro de gravedad, aunque en teoría el centro de gravedad estaba justo debajo de la péndola, pero siempre puede haber errores. Así que diseñamos esta viga de izado especial con un sistema hidráulico que, como podéis ver aquí, esta sería la inclinación de la dovela si tuviera un error en el centro de gravedad de 100 milímetros, pero si ajustamos el pistón hidráulico, lo corregimos y la podemos poner horizontal. O similarmente, si quisiéramos conectarla a otra pieza del tablero y que tenga otra inclinación en la otra dirección, pues simplemente extendemos el pistón un poco más. Cuando no podemos eliminar los riesgos por diseño, nos queremos asegurar y normalmente hacemos pruebas de carga o de funcionamiento. Esta es la prueba de funcionamiento. En esta ocasión nos sentíamos bastante seguros porque ya habíamos tenido la experiencia del puente de Nisu. Pero con el puente de Nisu era la primera vez que se usaba este sistema, así que teníamos, de hecho, absorbimos nosotros el coste de esta prueba de funcionamiento porque queríamos estar seguros de que no nos daba problemas cuando llegáramos a obra, sobre todo con el esviaje, porque nos daba miedo que un cierto esviaje causase descarrilamiento. Esto es una foto de otro proyecto, no es el nuestro, pero era para mostraros que sí, que hay veces que estas grúas descarrilan. Entonces, bueno, este es el marco de la prueba de funcionamiento. Nada, subíamos para arriba y para abajo, incluido subir por las rampas. Y también para la prueba de esviaje lo que hicimos es forzar uno de los lados, lo movimos más, lo que calculábamos que podía ser el máximo esviaje debido a errores de posicionamiento de las grúas o de las mordazas, o también cuando operas estos gatos hidráulicos de cables, a veces las cuñas de un lado enganchan más que del otro o hay errores de calibración. Y entonces, pues eso, calculamos que ese era el posible esviaje, este que me parece que 165 milímetros, y luego las movimos con ese esviaje, no hubo ningún problema. Pero sí que, y este es de otro proyecto otra vez, es incluso cuando no es un sistema tan nuevo, encontramos muy útil hacer pruebas de carga o de funcionamiento porque hay cosas que están fuera de tu control, aunque insistas en el control de calidad y todo lo demás. Estas rampas que fallaron en la prueba de funcionamiento de Nisu fue porque el fabricante las hizo de otro material que no era el especificado en los planos. Como fallaron aquí y se hicieron otra vez con el material especificado,
ningún problema en obra, pero te pasa esto en obra y paras la obra pues igual un mes. Hasta que, bueno, igual no tanto si hay suerte, pero hasta que se fabrican otra vez las rampas, podría ser un gran problema. Y este es la prueba de carga que se hacía al 125% de la carga de seguridad y que se hizo en este a 32 grados, que me parece una barbaridad, no creo que hacía falta probarlo así, pero era contractual, el cliente quería que lo hiciéramos a 32 grados y que, sí, vamos, parece una lanzadera, pero bueno, también funcionó y lo que hicimos fue diseñar el marco este de manera que la carga que teníamos que imponer se quedara toda interiormente. Podéis ver que esto es parte del marco y se distribuía interiormente. Entonces las cimentaciones solo veían el peso de la grúa. Y nada, pues pusimos lo típico, unas dianas topográficas para medir que las deformaciones en diferentes estadios eran lo que esperábamos y también algunas galgas extensiométricas para comprobar las tensiones en algunos elementos. Ya voy al autizado y al autodesmontaje porque, como digo, aunque se había hecho en otros proyectos, creemos que con éxito este es el primero. Las principales ventajas del autizado es lo que decía de introducir algo de flexibilidad en un programa que es muy rígido, porque se pudieron montar las 8 grúas mientras se estaba montando el cable también. Que, por ejemplo, sistemas tradicionales que son montar la grúa cerca de las torres con la grúa torre y luego bajarlas a la posición de izado, eso es muchísimo más lento. Luego, también tiene la ventaja de que lo puedes izar donde quieras, en cualquier posición del cable y cuando quieras, otra vez dando flexibilidad al programa, porque si estas grúas flotantes, que tendrían que haber sido enormes, porque la grúa sin la viga de izado pesaba más de 200 toneladas y las de los vanos laterales las instalamos a 130 metros de altura, tienes que reservarlas meses, si no años con antelación. Y las reservas por un cierto tiempo. Entonces, si por casualidad te retrasas en el programa, puede haber problemas. O, de otro modo, si lo haces muy bien y te adelantas, tienes que esperar que te llegue la grúa flotante. Yo creo que por eso el cliente estaba tan interesado en que desarrolláramos este sistema de izado. Y nosotros también, porque creemos que, vamos, va a ser probablemente el futuro para estas grúas el autoizarlas. Y bueno, también en 3 horas, o menos de 3 horas, nos habíamos liberado también el canal de navegación abierto al tráfico, que también es ventajoso. El sistema, como ya he dicho con otras cosas, si lo veis, decís, pero ¿y por qué no se ha hecho antes? Porque el principio es muy sencillo. Los ingleses dicen, el diablo está en los detalles, y es verdad, pero como principio es muy sencillo. Simplemente el sistema de izado, que es las vigas, no sé si las reconocéis, de izado, con unos, como una especie de marcos que incluyen los gatos de autoizado y otros enrolladores, y unos otros marcos que soportan la grúa de izado en piezas, en secciones, para que pueda caber en el medio de las pasarelas. Entonces, lo izas hasta el nivel del cable, desde la barcaza. Una vez allí, mueves las secciones exteriores hacia afuera, encima de los cables. A ese punto podemos izar la pieza central y conectarla a las exteriores. Una vez que la celosía es continua, se puede bajar y sustentar en los cables. Y ya se baja el sistema de autizado otra vez a la barcaza para la siguiente operación. Para ser sostenibles y hacer el sistema incluso más atractivo, estábamos desesperados. Luego nos dimos cuenta de que creo que podíamos haber pedido más dinero a estos clientes porque fue un sistema maravilloso, pero estábamos tan desesperados por conseguirlo que les echamos todo ahí. Mira, estamos rehusando las vigas de izado, os ahorramos 200 toneladas.
luego estos cabrestantes pequeños de 1 tonelada para subir el diésel a la grúa, también con una polea y bloques de construcción. Los reusamos también para proporcionar el movimiento de las secciones exteriores, y los gatos estos para bajar cuesta abajo los usábamos para izar la sección central. O sea que intentamos reusar lo máximo posible. Una vez más, como esto era novedoso y sabíamos que había habido problemas en el pasado, a nuestro propio coste decidimos hacer una prueba de funcionamiento parcial. Obviamente no podíamos representar cómo subirlo hasta los cables, pero eso no nos daba tanto miedo. Pero lo que sí que quisimos simular es si por lo que fuera uno de los gatos iba más deprisa que el otro, ¿qué pasa? Confirmar la flexibilidad de este sistema y cómo iba a afectar las cargas en los otros puntos. Entonces sí que hicimos una prueba de poner un gato hidráulico y comprobar confirmar la rigidez que habíamos asumido a este sistema. Y vino muy bien hacerlo porque, desafortunadamente, otra vez, otro problema de fabricación, estas eslingas eran más largas de lo necesario y podéis ver lo cerquita que, vamos, casi no podíamos izar la pieza central. Así que tuvimos que pedir unas eslingas nuevas con la longitud correcta, y por si acaso también había algún otro efecto en obra que nos habíamos perdido, rediseñamos esa pieza de acero para hacerla más corta. Brevemente, esto es como estudiamos todo el ciclo de la operación de autoizado, pero en síntesis, en 2 o 3 días, si eliminamos lo que no está en el camino crítico, se podía izar una grúa en los cables. Por último, y esto fue también ventajoso, nos lo propuso el cliente y lo hicimos nosotros, hicimos un sistema de autodesmontaje que era muy similar al de autoizado, solo tuvimos que hacer algunos cambios pequeños, que eran, teníamos que evitar las péndolas permanentes que ya estaban allí. También necesitábamos unos enrolladores, que luego al final los usamos también para autoizado, ya que los teníamos, porque los cordones eran de 250 metros de longitud y era demasiado difícil de manejar. Y bueno, pues obviamente también el sistema de poleas y todo eso tenía que funcionar en la dirección contraria. Como veis otra vez, esto era un proyecto anterior, ese que no funcionó, con todas esas placas hasta la mordaza permanente. Esto es algo muchísimo más streamlined, muchísimo más sencillo que hicimos para este proyecto. Y nada, la verdad es que hemos escrito como es eso, un sistema innovador que creemos que puede ser muy ventajoso en el futuro. Hemos escrito varios artículos que, si alguien tiene interés en saber más en detalle, pues puede leerlos, estas publicaciones. Y por último, brevemente, operación en obra. Lección aprendida, aunque el autoizado fue muy bien, tuvimos un pequeño susto en el primer autoizado, y creo que se debió a la falta de comunicación. Creo que esto es un aprendizaje que tuvimos todos, el contratista principal, los de la barcaza, nosotros. Nosotros, cuando hicimos el autoizado, hicimos unas hipótesis de cómo se iba a amarrar esa barcaza y los errores de posicionamiento. Se los pasamos al cliente, el cliente dijo sí, es posible, asumimos que se lo dijo también al de la barcaza, pero algo se perdió en el camino, porque resulta que esas barcazas no estaban amarradas, sino que se posicionaban con un sistema GPS que, además, en cuanto tenían un pequeño golpe, se reposicionaban, porque claro, era como una situación de peligro para la barcaza. Pero entonces lo que nosotros habíamos diseñado, que lo podéis ver aquí arriba, que eran esto, pues asumiendo que está más o menos 1 metro de posición, pues no funcionaba, porque en cuanto tocábamos una de las guías en la barca se movía para el otro lado y nos golpeaba con la otra guía. Entonces, el sistema autoizado empezó a ser un péndulo
El sistema de control de la barcaza se volvió loco y solo gracias a la destreza tanto del capitán de la barcaza como a nuestros operadores, pues al final no hubo ningún contratiempo serio. Pero evidentemente algo a evitar. Y lo que hicimos, hablando ya entre todos, que es lo que tendría que haber pasado desde el principio, es cortar una de las guías laterales, de manera que en cuanto había despegue, la barcaza se podía mover en esta otra dirección y alejarse rápidamente de nuestro sistema de autizado. Y ya no tuvimos ningún problema más. Este es un vídeo corto que creo que os va a gustar. Ahí son las cuatro grúas de izado en el vano principal. El primer izado en tándem, bueno, creo que lo entendéis, pasó el 20 de julio del año pasado. Y luego esta es la que os comentaba, que tiene un sistema hidráulico para esta dovela única, que es la central. El izado del tablero progresó muy bien. Había 153 dovelas en total, de las cuales, como he dicho, 10, las de cerca de las pilas, se izaron con la grúa flotante, pero las otras 143 con nuestras grúas, y 132 de ellas se soldaron en fábrica para hacer las dobles y tener la mitad de izados. Casi 3,3 kilómetros de tablero se izaron en solo 2 meses. Luego, este es el sistema que desarrollamos junto al contratista DLSY y COBI, los diseñadores, porque inicialmente estas dovelas cerca del tablero, que como veis están, no cerca del tablero, cerca de las torres, están tan cerca de las torres que la barcaza no puede llevar las dovelas justo debajo de las grúas. Así que inicialmente se iban a izar con grúas flotantes también y usar unas péndolas provisionales para sujetarlas hasta que se construyera el resto del tablero. Pero al final conseguimos desarrollar un método en el que usamos nuestras grúas de izado. Usábamos 2 grúas por cada dovela. Como el centro de gravedad estaba pues un poco, porque estas dovelas cerca de las torres pues tienen mucho refuerzo y tal, y estaba un poco rarito, pues no caía justo donde la péndola, no podíamos hacer como en la central, así que por eso necesitábamos 2 grúas para hacer un izado seguro. Y no sé si llegáis a apreciar un poquitín, voy a intentar marcarlo, allí necesitábamos, la barcaza solo podía llegar hasta allí, pero esta dovela tenía que ir aquí, así que inicialmente, no sé si podéis apreciar que hay como un ángulo en los cables, inicialmente necesitábamos un sistema de restricción longitudinal para que esto no se fuera de golpe y se chocara con la plataforma de debajo de las torres, que era un cabrestante en el tablero. Luego ya una vez que estaba flotando ya no había, sí, un poco más arriba ya no había ningún problema. Lo que sí que necesitamos también son estas protectores del borde del tablero para evitar dañar tanto el tablero como nuestros cables, porque esto tenía un radio en lugar de tener un borde que pudiese cortar nuestros cables. Esto también fue un método muy interesante. 3 dovelas, la de la torre y las 2 adyacentes, se soldaron en esta plataforma provisional, pesando todo el conjunto, que le llamamos bloque de la torre, 1.200 toneladas, y se izaron usando 4 grúas. Entonces la operación fue complicada porque las 4 grúas solo podían estar donde podían estar.
Entonces los cables estaban inclinados y eran 8. Así que hiperestático. Otra vez, gracias al sistema de control, se pudo controlar todo aquello. Pero en este caso era muy importante porque al estar inclinados, cambios de cargas en los cables inducían también movimientos laterales. Y estando tan cerca de las torres, no sé si lo apreciáis, pues eso podía ser muy peligroso, sobre todo cuando llegábamos allí, por allí que estaban los apoyos de viento del puente, las distancias o los huecos que había eran muy ajustados. También tengo un pequeño vídeo de este izado del bloque que creo que os va a parecer interesante. Lo que se me ha olvidado comentar es que este izado no se hizo hasta diciembre, y esto es porque lo que he comentado antes de que no se puede hacer la soldadura hasta que prácticamente tienes todo el tablero izado. Entonces, entre cuando acabamos el resto del tablero a casi finales de septiembre y diciembre, lo que se hizo fue la soldadura del tablero y luego ya esto. Y a ver. Y esto ya es el desmontaje de las grúas. El cliente, nuestro cliente, el contratista decidió que, porque solo teníamos 2 sistemas de autoizado, pues tener también solo 2 de desmontaje que se usaron para el vano principal, que es el más largo porque es donde les interesaba avanzar con la envoltura del cable, y en los laterales hicieron el método tradicional de bajar las grúas hasta nivel del tablero. Lo podéis ver aquí, están bajando y luego se desmontaron en unos soportes provisionales. Aquí esto ya es desmontado y podéis ver también el avance. Estas fotos se hicieron en el mismo día de la envoltura del tablero. Creo que ya me he alargado más de lo necesario. Os he explicado también antes ya cómo aquí estáis viendo las grúas desmanteladas y todo el tablero avanzado. También se pudo, como ya no teníamos que trabajar ahí para desmantelar las grúas, todo este asfalto se pudo colocar, o sea que fue bastante ventajoso desde un punto de vista del programa. El puente se abrió al tráfico el 18 de marzo, en la fecha conmemorativa. Quedaban algunas pequeñas operaciones como desmantelar la pasarela de servicio y otras cosas, pero todavía se abrió al tráfico. Toda la comunidad local, podéis ver allí que, lo celebraron por todo lo alto. Yo tuve la suerte de ir a ver el puente acabado en agosto este año y hice una visita guiada, y esta es la cámara de control que me impresionó y tomé una foto, porque no solo controlan el tráfico, la plaza de peaje, también monitorizan estructuralmente el cable. Ahora de momento, o por lo menos cuando fui en agosto, no estaba acabada la cámara de deshumidificación del cable en los anclajes, pero una vez que esté acabada, pues controlarán también los niveles de humedad allí y cosas de ese estilo. Y bueno, ya lo habéis nombrado desde el principio, que ha sido un proyecto que, aunque supuso mucho sacrificio en su momento, porque trabajamos pues más de 3 años en esto, también nos ha llenado de gratificación, pues no solo ser partícipes de este proyecto, pero que también el reconocimiento que hemos recibido, un premio de los British Construction Industry Awards. También el puente en sí se ha llevado muchísimos más premios, que si alguien tiene interés puede ver en esa página web. Y siento que al final me he alargado, creo, más de lo debido. Espero que os haya resultado de interés, y si tenéis alguna pregunta estaré encantada de responderla. ¿Alguna pregunta? Entonces habrá muchas, supongo, pero bueno, vamos a aprovechar estando ustedes aquí. Esto ha sido una locura, ¿no?, de presentación. De verdad que estamos súper orgullosos. Muchas gracias a ustedes por venir.
a mí me salen tantas preguntas, pero sobre todo agradezco mucho el nivel técnico de la presentación, porque hacemos muchas presentaciones que son muy de fotografía y tal, pero yo creo que muchas veces es muy importante bajar al detalle, y tan al detalle, ¿no?, de ver la ingeniería que está detrás de estos grandes monstruos, de estos puentes. Así que agradezco muchísimo, Mercedes, sí, el nivel de detalle. Me parece que la exposición ha sido súper brillante. Sé que hay gente que nos está siguiendo también online, bastante más los que estamos aquí, que en concreto gente nuestras de Paraguay te están siguiendo, porque justo antes de entrar aquí me dijeron que les dejase en paz, que tenían que atender esta conferencia. Y agradezco también a toda la gente que online nos ha seguido, y estoy seguro que ha sido una maravilla. No sé si alguien quiere hacer preguntas que no sean demasiado malas, pero yo creo que hay muchos temas interesantes aquí. Lo del dinero no se puede preguntar, ya he dicho que querían cobrar más. No, era un poco una broma. El resto de preguntas técnicas, a ver si alguien, por favor, quiere hacer alguna pregunta. Muchas gracias por la presentación, me ha gustado mucho. Y yo tenía una curiosidad, saber si se ha considerado en algún momento que los cables de izado pueden fallar un momento, y esas cargas repentinas pueden ser expuestas en la grúa para su descarrilamiento. O, digo, como os habéis adelantado a todos los fallos, siempre habéis previsto que puede salir mal y habéis puesto sistemas para controlarlo. Me llama la atención si también se puede considerar que los cables fallaran y esa vibración inducida se haya podido tener en cuenta en los cables. Pues no para estas grúas, lo hicimos para otro proyecto que no tiene nada que ver con puentes, que era la traducción literal es una torre de izado petroquímica, y allí sí que el cliente nos lo pidió y fue muy difícil estimar lo que esa fuerza de impacto sería. La verdad es que no lo consideramos un riesgo, y es porque trabajamos con unos niveles de seguridad muy altos. Cuando yo digo que cada cable tiene una capacidad de 15 toneladas y media, la de rotura es 2 veces y media eso. Entonces, es también un sistema de izado, como he explicado antes, muy seguro, porque aunque fallase el pistón hidráulico, el anclaje inferior automáticamente se cierra. Así que a lo mejor no puedes izar ya más, pero no hay peligro de que la dovela se caiga al agua. Es muy improbable. Y lo mismo también cuando tenemos a un... yo también te digo que es improbable, y eso es lo que me creía hasta que uno de nuestros operadores, que es brillante, es de hecho el que salvó la situación esa del péndulo y tal, es brillante como operador, pero nos da a veces, como no me va a entender, menos mal, Bueno, yo creo que él lo sabe porque se lo dije, pero que no se controla mucho lo que dice. Entonces un día me encuentro un email: evacuar la obra, que las grúas se van al agua. Y yo digo, ¡ay, Dios mío, qué ha pasado! Y esto era solo porque estaba muy enfadado con el cliente, a los que les exigimos estas cuñas se tienen que limpiar y cambiar con regularidad, porque se oxidan en estos ambientes marinos. Entonces, claro, si hay óxido, no agarran el cable tan bien. Entonces hay un proceso de mantenimiento que hay que cambiarlo. Y él fue a inspeccionarlo si no lo habían cambiado. Y entonces estaba tan enfadado que manda este email general a todo el mundo, y yo llamando a otros, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y me dijeron, no te preocupes, estaba todavía en el sistema de longitud, de coacción longitudinal, o sea, ningún riesgo para nada, pero era solo porque eso, le estaba molesto que no habían limpiado las cuñas, y por lo tanto, si no hay buen agarre, pues sí que podría haber riesgo de que uno de los cordones deslizara. Pero como digo, teníamos supervisores en obra, insistimos mucho con el mantenimiento, y es muy improbable, así que no estudiamos la posibilidad de que una grúa pudiese soltar la dovela o la grúa se fuese al agua. Hola, sí, gracias por la exposición, ha sido fantástica. Yo quería hacerte 2 preguntas. Una, he visto que hay 8 grúas, 8 vigas grúa. ¿Cuánto personal normalmente se necesita humano para el movimiento y trabajo en cada una de las 8 grúas? Y la segunda cosa, como entiendo que estas grúas se hacen ad hoc para el tamaño y características de cada puente, entiendo también que se dan por amortizadas las grúas una vez que se termina el trabajo en ese puente,
o el material se puede llegar a reutilizar para futuras obras? Gracias. Bueno, la del personal varía un poco y no, lo que es nuestro personal con un operador basta, porque como digo tenemos un sistema de control computarizado. Pero sí que, sobre todo durante el movimiento, teníamos a mucha gente del cliente observando todo, cada rueda. Así que yo diría que probablemente una docena de personas, no que sean todas estrictamente necesarias, pero para estar seguros de que cualquier cosa que vaya mal, enseguida todos con la radio, comunicar, mira, para aquí ahora o lo que sea. 10 o 12 diría yo. Y lo otro que me has preguntado era... sí que se amortizan. A mí es una cosa que yo... una pena que tengo, me encantan los proyectos en los que trabajamos de LT Ingeniería, pero una pena que tengo es que estamos siempre demasiado abajo, digamos, ahí dicen de la cadena, para poder hacer una marca significativa en la sostenibilidad, que creo que es fundamental hoy en día. Entonces, amortizadas están, pero a mí me encantaría que se pudieran reutilizar en otro puente. Es menos trabajo para nosotros, o sea, pero creo que, desde luego, el equipamiento sí se puede reutilizar. Está siendo un poco complicado en Turquía porque luego si lo vendes en otro lado tienes que pagar tasas y cosas así, pero el equipamiento no se tira. El acero, cuando podemos, lo reutilizamos. Esas de Nisu que he comentado antes, era un contratista chino que es enorme. Bueno, es que en China yo no sé ni cuántos puentes colgantes tienen. Y entonces nos pidieron que rediseñáramos el sistema de movimiento para que se adaptara a otro puente que acaban de construir. Y en ese caso fue solo unos pequeños cambios al sistema de movimiento y todo lo demás se reutilizó. Bien, nada, muchísimas gracias, Mercedes, gracias de nuevo a la Cátedra de Arenas y a todos vosotros por la asistencia y la participación. Muchas gracias. Gracias a vosotros.